Profe, ¿cómo está? Bien, Hola, esperando nosotros. ya, Sergio, iniciar la grabación. Ya, espero que les haya ido bien en su prueba y vamos a pasar rápidamente para que nos quedemos hasta tan tarde porque imagino que igual deben estar un poquito avanzados. Hoy día vamos, Gracias, profe. así que si bien es un tema un poquito más complejo, bueno, en general sucesorio lo es, pero cualquier consulta me lo van haciendo, si hay algo que no entienden, etcétera. ¿Cómo les fue en la prueba, independiente de lo que voy a ver yo? Creo que bien. ¿Sí? Esperemos que bien. Sí, no estaba tan larga la prueba, profe. Me dijo el profe una prueba de pura alternativa. 30 preguntas de alternativa y nada más. Bien, así que ojalá que les haya ido bien en comercial. Y ahora sí seguimos con sucesorio para que no nos demoremos tanto. Hoy día vamos a pasar a la siguiente unidad, que era lo que llamábamos la teoría de los acervos. Nosotros ya revisamos ayer todo el trámite de la posición efectiva, hablamos de la posición efectiva en el caso de la sucesión intestada, hablamos de los distintos tipos de inscripciones, cuando en esta posición efectiva de la que estábamos conversando ayer, estábamos hablando de bienes inmuebles, ¿no? Y hablamos de los distintos tipos de inscripciones que nos establecía el artículo 688 del Código Civil. Y hicimos varias distinciones el día de ayer. Y hoy día ya pasamos a la siguiente parte, que es esta teoría de los acervos. ¿Qué es el acervo? El acervo es la masa hereditaria que ha dejado el causante. Es decir, todo el patrimonio, toda esta bolsa que nosotros conversábamos que deja el causante o la causante al momento de fallecer, es lo que nosotros llamamos acervos. Dentro de esta idea, nosotros tenemos que distinguir que en la sucesión por causa de muerte, yo puedo llegar a distinguir 5 tipos de acervos, que necesariamente yo me voy a encontrar con el acervo común o bruto, con el acervo ilíquido y con el acervo líquido. Y nos encontramos ante dos probabilidades, porque no siempre están presentes en todas las sucesiones, que es el primer acervo imaginario y el segundo acervo imaginario. Ambos existen para la protección de los derechos de los herederos de un determinado causante, que lo vamos a revisar más adelante. El acervo común o bruto. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de este acervo común o bruto? En regla general estamos hablando de esta masa de bienes, de esta masa de patrimonio, obligaciones, derechos, que deja este causante o esta causante al momento de fallecer, sin yo realizar ningún tipo de distinción con respecto a los bienes que están en este patrimonio, en este acervo. ¿Qué es lo que yo encuentro entonces en este acervo? Se encuentran confundidos los bienes del causante con bienes pertenecientes a otras personas o conjuntamente son de propiedad del causante con otras personas. Y esto se encuentra regulado en el artículo 1341 del Código Civil. Una primera cosa que se nos debiera ocurrir por lo que estudiamos en Derecho de Familia es que dentro de este acervo común o bruto, una primera cosa que nosotros encontramos confundida son los bienes de la sociedad conyugal. ¿Sí? Y recuerden que al momento del fallecimiento, si bien nosotros hablamos desde sucesorio, se produce la apertura de la sucesión, también se produce el fin del matrimonio, ¿no? Con la muerte del o la causante. Y esto me genera, cuando hablamos de este acervo común o bruto, cuando estábamos ante una sociedad conyugal, que nos encontremos ante el patrimonio confundido de este causante con los bienes que eran propios de este causante, como con los bienes sociales o los bienes propios de la mujer casada, que era lo que revisábamos en familia, yo diría que a finales del semestre, bueno, pasado, ¿no? Como a finales de mayo. Estoy aceptando todavía compañeros y ahí me pierdo un poquito en lo que estoy hablando. A ver, aquí. Ya. Entonces, este es un primer ejemplo. Nos podríamos encontrar en este acervo común o bruto el patrimonio de la sociedad conyugal, el patrimonio propio de alguno de los cónyuges, del cónyuge sobreviviente, y además podemos encontrar otros bienes confundidos, y esto acá podría entrar dentro de esta idea del conjuntamente del causante con otras personas, en el caso que el causante, es decir, la persona que fallece y que da lugar a la sucesión, fuera parte de una sociedad. Por ejemplo, ahora que acaban de tener prueba de derecho comercial, si bien yo creo que todavía no ven sociedades, sí conocen en parte alguna de las formas sociales o entienden que nosotros podemos ser parte de una sociedad y tener patrimonios sociales aparte de el patrimonio que yo puedo tener como persona natural. Eso también puede estar confundido en este acervo común o bruto. Otro ejemplo de indivisión que podría ocurrir al momento de fallecer el causante y que tiene que ver con lo que nosotros conversábamos en la clase de ayer, sería en el caso que al momento de fallecer el causante,
no se hayan realizado todavía las inscripciones de esta posesión efectiva que nosotros conversábamos ayer, y que todavía no se ha realizado la adjudicación, y todavía se encuentra en esta indivisión de una sucesión anterior. Es decir, falleció este causante, estando todavía en esta indivisión del patrimonio de su padre, que falleció con anterioridad a este causante. ¿Se recuerdan? Y que ahí hablábamos de la posibilidad de la cesión del derecho de opción a su heredero eventual. Todos estos son patrimonios que se pueden confundir o podemos encontrar confundidos en este acervo común o bruto. Entonces, para nosotros proceder a lo que es la liquidación de la herencia, nosotros tenemos que necesariamente separar los bienes que no pertenecen al causante, mediante la liquidación en el caso de la sociedad conyugal cuanto corresponda, de la liquidación de la sociedad comercial, dependiendo de qué tipo de sociedad comercial, que no vamos a ahondar en ese tema porque es bastante más específico, que corresponda, y etcétera, ¿no? O terminar con el estado de indivisión, o en su caso, que los herederos de este causante vengan a ser los continuadores de este causante en la otra sucesión que conversábamos ayer. Esto es el acervo común o bruto. ¿Les queda claro esta idea del acervo común o bruto? Sí, profe. Sí, profe. No sería tan difícil de entender. Ya, otro acervo con el que nos encontramos necesariamente en toda sucesión es el acervo ilíquido. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de este acervo ilíquido? Es el patrimonio del difunto separado de otros bienes con que se encontraba confundido y en el que aún no se han deducido las bajas generales contempladas en el artículo 959. O sea, este acervo ilíquido es el paso siguiente de este acervo común o bruto. Al acervo común o bruto, yo divido aquellos bienes que no pertenecían al causante porque eran parte del haber propio de la mujer casada en sociedad conyugal, porque eran bienes de una sociedad determinada, etc. Yo ya saqué esos bienes y una vez que yo ya los he retirado, los he liquidado, me encuentro con este otro patrimonio que se me acaba de correr, que es el acervo ilíquido. Denme 2 segundos para recordar dónde quedé. Sí, se me fue súper apego. Acervo líquido. Ya. Entonces nos encontramos en este segundo paso después del el acervo líquido. Y en el acervo líquido yo ya he hecho esto o he sacado de los bienes del causante todos aquellos bienes que no eran del causante. Pero estoy en el paso previo en cuanto yo todavía no he deducido a este acervo líquido las bajas generales que contempla el artículo 959 del Código Civil. ¿Cuáles son estas bajas generales que contempla el artículo 959 del Código Civil? Estas bajas generales de la herencia. Son, o se definen en doctrina, como deducciones que es necesario hacer para llevar a efecto las disposiciones del difunto o de la ley. Es decir, son deducciones, que yo debo hacer a esta masa hereditaria una vez que yo ya he retirado los bienes que no son del causante, que yo debo hacerlas antes de yo realizar cualquier división del patrimonio de este causante. ¿Cuáles son? Nos encontramos con una primera baja que se regula en el artículo 959, número 1 del Código Civil, que son los gastos de apertura de la sucesión. Y en términos amplios nosotros podríamos decir que son bajas generales de la herencia, los costos de la sucesión y de la partición de bienes, que se acuerdan que yo les comentaba que en el caso que nos encontráramos ante una sucesión intestada, ustedes tenían que incluso, al momento de realizar el trámite de la posesión efectiva, tenían que pagar un monto ante el registro civil. Todo eso se descuenta a este acervo ilíquido. Lo mismo en el caso que yo les comentaba también ayer, que como una última etapa de esta posesión efectiva, y una última inscripción de la posesión efectiva era la inscripción del acto de adjudicación o de partición. Yo les conversaba ayer que la partición podía realizarse de forma convencional en el caso que existiera acuerdo entre los diversos herederos o diversos sucesores de este causante, o en el caso que no existiera acuerdo, que es la vía menos ventajosa que yo les conversaba en clases, que es en el caso que había que llegar finalmente ante el tribunal por la vía judicial a realizar el acto de la partición. Eso también involucra altos costos en el juicio de partición y que por lo mismo es la vía menos conveniente de realizar este trámite. Ahora, en el caso de realizar esta partición por vía judicial, a este juez árbitro que se hace cargo de la partición, también este es un gasto de apertura de la sucesión, el artículo 959, número 1. Y
Ya, una segunda baja que yo hago a este acervo ilíquido son las deudas hereditarias. ¿A qué nos referimos con estas deudas hereditarias? Son las que tenía el causante en vida. Estas son las deudas hereditarias. La única forma de establecer, en definitiva, los bienes que se van a repartir entre los diversos herederos es que las deudas hereditarias se paguen antes de distribuir los bienes entre ellos. Para que vayan viendo en qué etapa estamos hablando. Es decir, yo ya he realizado, he retirado del patrimonio, de este acervo bruto, todos los bienes que no eran del causante. Después paso al acervo ilíquido, y en el acervo ilíquido, antes de yo siquiera imaginar partir la herencia, hago estas bajas generales de la herencia, donde primero bajo los gastos de la apertura de la sucesión, y ahora las deudas hereditarias. A fin de que, una vez que yo ya he cobrado estas deudas hereditarias, estas deudas que tenía el causante antes de fallecer, yo pueda efectivamente contar con el patrimonio que yo puedo dividir entre los diversos herederos. La herencia va a significar un enriquecimiento para los herederos cuando las deudas hereditarias no cubran totalmente el activo de la herencia, es decir, todo este patrimonio a favor que tiene la herencia, porque entre los asignatarios se divide solo lo que quede una vez pagadas las deudas, que era lo que les decía recién. Denme 2 segundos. Que tengo compañeros que están entrando. Sí, ahí lo estoy aceptando, Nicolás. Así que no me avisa el sistema, yo me tengo que ir dando cuenta porque veo una ventanita abajo, pero gracias por avisar. Entonces vuelvo a la idea en que yo estaba. Les decía que, ya, entonces yo puedo realizar la división una vez que yo he pagado estas deudas hereditarias. Recordemos también que el derecho de prenda general afecta a todos los bienes del deudor. ¿Se recuerdan lo que es el derecho de prenda general? Yo sé que deben estar cansados, que dieron una prueba recién, pero ¿se recuerdan? Incluso tiene que ver con comercial, pero más bien con concursal. ¿A qué nos referimos cuando hablamos del derecho de prenda general de los acreedores? ¿Una garantía, profesora, ¿Ya? para los acreedores ¿En qué consiste? que le permite al acreedor pedir judicialmente el cumplimiento de la obligación? Sí, pero cuando yo contraigo una obligación de carácter monetaria, ¿a qué se refiere este derecho de prenda general? ¿Dónde puede cobrar? ¿Dónde puede exigir este acreedor el pago de una obligación? Judicialmente, Sí, no, claro, pero ¿qué cosa? ¿Judicialmente sobre qué? ¿De todos los bienes afectados? De todos los bienes de esta persona deudora. Esto es el derecho de prenda general. Es decir, sobre todos los bienes de esta persona deudora, yo potencialmente como acreedora puedo exigir el pago de una obligación. Eso es lo que quería que me dijera Matías. Muy bien. disculpe, profe, De Yanira. De Yanira, no, yo decir de Yanira, si yo me di cuenta que usted, no se preocupe Matías, sí, está bien. Ya, entonces, no olvidemos que entonces esta idea de cobrar las deudas hereditarias en el acervo ilíquido se condice con este principio de el derecho de prenda general de los acreedores y que afecta a todos los bienes del deudor. Por eso es que sigue o podría llegar a seguir incluso una vez que ha fallecido el causante. Una tercera baja general que nosotros realizamos a este acervo ilíquido o a esta herencia son los impuestos fiscales que gravan a toda la masa hereditaria, según lo que regula el artículo 959, número 3 del Código Civil. En la actualidad, nosotros no tenemos un impuesto que grave a toda la masa hereditaria y que deba reducirse como una baja general. La ley de impuestos a las herencias, asignaciones y donaciones, yo estoy un poquito volada porque no se está portando muy bien mi gatita, para que no se sientan, si me ven que estoy un poquito perdida. La ley de impuestos sobre herencias, asignaciones y donaciones no grava la masa global, sino cada una de las asignaciones en particular. Y yo les mencionaba en la clase de ayer que este impuesto a la herencia era, si bien no vamos a ahondar en este impuesto, sí tenemos que saber que es un impuesto de carácter progresivo y es un impuesto que es cada vez más caro, más grande es una sucesión en particular, que era lo que conversábamos en la clase de ayer. Y donde algunos comentan o algunos discuten sobre si nos encontraríamos ante un impuesto a la riqueza, ¿no? Que yo considero que verdaderamente no, pero
pero este impuesto se da en la herencia y se da esta discusión doctrinaria sobre la naturaleza de este impuesto. Otra rebaja o baja general que nosotros debemos hacer a este acervo ilíquido son las asignaciones alimenticias forzosas en virtud del artículo 959, número 4 del Código Civil. Yo les menciono este artículo 959 porque el artículo 959 me habla de estas bajas generales de la herencia. Se refiere a los alimentos que se deban por ley solamente. Y solamente, ¿a qué me refiero con esta noción o los que se deben por ley solamente? Yo no podría hacer una baja general de la herencia por alimentos de carácter voluntario que esta causante o este causante hubiese proporcionado a una persona X. Son solamente los que yo debo por ley. En esta idea, nosotros podemos entender que los alimentos voluntarios no podría imputarlos a una baja general de la herencia, sino que podría imputarlo en algún caso a la parte de libre disposición. Recuerden cuando hablábamos de este circulito, que es la sucesión, la cuarta de libre disposición, quizá yo podría dejarlo para el pago de alimentos voluntarios, en el caso que así lo hubiese dispuesto, en virtud de lo dispuesto en el artículo 1171, inciso primero del Código Civil. La doctrina ha criticado esta... Dame 2 segundos. Ahí estoy aceptando a los compañeros que están entrando. La doctrina ha criticado esta idea de que se tenga como una baja general de las herencias las asignaciones alimenticias forzosas. ¿Por qué? Porque se entiende que jurídicamente son más bien una asignación de carácter forzoso. Y de hecho, más adelante, yo creo que ya dentro del segundo semestre, vamos a revisar que estos alimentos que se deben por ley son una asignación forzosa. ¿Cuál es el fundamento que tiene quizá el legislador a la hora de establecerlo como una baja general de la herencia? Solamente para darle una significancia especial y darle una preferencia para el pago a estas asignaciones alimenticias forzosas. Nuevamente, probablemente tiene que ver con esta consagración o la protección que tiene la familia en nuestro derecho de familia, en nuestro derecho sucesorio. Entonces, la protección, y cuando generalmente hablamos de estos alimentos que se deben por ley, estamos hablando de los alimentos que deben los padres a los hijos, ¿no? Regla general. Entonces, entendiendo esta especial naturaleza, a pesar de que es una asignación de carácter forzoso, la ley además lo establece como una baja general de la herencia, es decir, antes de yo entrar a repartir cualquier bien o siquiera representarme una partición, debo tener claro que debo pagar estas asignaciones alimenticias forzosas. Profesora, no entendí muy bien esa última parte, pero sería algo así como entregar a un menor de edad, algo así, una pensión. Se refiere, es una baja general de la herencia, las pensiones que yo debo por ley. ¿A quién yo debo por ley, o en general por derecho de familia, pudiera deber pensiones de alimentos? A los hijos. En mis tiempos además se podían, lo que se llamaban los alimentos mayores, yo podía también deber estas pensiones, estos dineros, a, por ejemplo, a mis padres, en un caso, ¿no? Podría ser. Pero se refiere a eso, se refiere a estas pensiones de alimentos en un principio decretadas por Tribunal de Justicia o por acuerdo de las partes, habiendo sido revisado por el Tribunal de Justicia. De ese tipo de alimentos estoy hablando. Cuando yo les decía, y esas son las que son bajas generales de la herencia, puede ocurrir que yo, cuando estoy redactando la herencia, el testamento, perdón, decida dejar alimentos voluntarios a un X. Por ejemplo, yo diga que yo quiero dejar dentro de mis bienes que yo tengo una pensión de aquí hasta el año, no sé, 2040 para la hija de mi amiga tanto. Y pongo el monto que yo quiero que se pague de forma mensual. Si yo hago eso en un testamento, eso no es una baja general de la herencia porque sería no un alimento que yo debo por ley, sino un alimento que yo decido voluntariamente dar a un tercero. Si estamos ante ese caso, ¿qué me dice la doctrina? No estaríamos ante esta baja general, pero sí estaríamos quizá ante una disposición que hoy estoy haciendo de la cuarta de libre disposición. ¿Se recuerdan cuando yo les hablaba de derecho sucesorio y yo dividía el acervo, le dividía el patrimonio de este causante, de esta causante? Yo les decía que yo podía dividirlos así, dejando un circulito aquí para las asignaciones de carácter forzosa, y aquí tenía la cuarta de libre disposición y la cuarta de mejora. Se los decía dentro de las primeras clases.
La cuarta de mejoras yo la ocupo para beneficiar a mis signatarios de carácter forzoso, si quiero ocuparlo, y el único lugar donde yo tengo libre disposición, es decir, yo puedo dejar mis bienes a cualquier persona, es en esta cuarta de libre disposición del patrimonio. Entonces me dice la doctrina que en el caso que yo ya he dejado alimentos voluntarios a un X que no es parte de mis asignatarios forzosos, no es una baja general de la herencia, pero sí yo debo computarla a esta cuarta de libre disposición. ¿Lo entiende? Profe. Sí, sí, ya lo entendí. Igual se me hace como respecto de esa misma como protección que hace el derecho a los alimentos que se deben, igual ocurriría dentro de eso mismo el tema del 10%, ¿o no? En lo que se Respecto del sí, también que se le retiene, es por lo mismo, porque aquellos que como no se están haciendo responsables, se les obligó a un poco, por decirlo así, a hacerse responsables. que de hecho en este tema de la retención se llegó a colapsar la página del Poder Judicial y ahí nos enteramos de cuánta gente actualmente sigue debiendo alimentos, yo les digo menores, ¿no? Alimentos para los hijos, para los descendientes. Claro. Con toda Por la... eso hice esa como comparativa de que lo que protege el derecho en ese caso, que sería los alimentos o la pensión alimenticia. Sería precisamente eso y sería el caso, o lo más que nosotros podríamos conversar, sería cuando estas pensiones de alimentos, estas causas que están ejecutando el cobro de pensiones de alimentos, se encuentran todavía abiertas. Entonces yo ahí liquido liquido ante el tribunal de familia, en esta causa que yo estoy ejecutando el cobro de alimentos, y ese monto yo podría también imputarlo como una baja general de la herencia, en el caso que el causante fallezca sin haber solucionado esa deuda que pueda tener, que como podíamos ver o escuchamos y leímos el diario o vimos las noticias, pueden ser deudas millonarias, ¿no? Porque a pesar de que nosotros contamos con muchos instrumentos en derecho de familia para perseguir el pago de pensiones de alimentos impagas, siempre queda un porcentaje de personas deudoras que son muy difíciles de perseguir, que no se encuentran empleadas, que yo no saco nada con tratar de retener el sueldo porque no tengo un empleador fijo, que no les importa quedar presos en la noche. Les comento una medida muy eficaz para el cobro de pensiones de alimentos, para que en efecto los padres o madres que deban alimentos concurran a pagar, es el que uno exija el pago de esas pensiones de alimentos de sus padres. Es decir, yo pido a los padres de este hombre o mujer que no está pagando la pensión de alimentos que se hagan responsables, quizás a través de tribunales de familia o en su caso contra la conviviente o el conviviente de este deudor de pensión de alimentos. Esas suelen ser bastante más efectivas, porque ahí en general corren más a pagar, porque si no pagan, tienen que pagar sus padres o su conviviente, mujer u hombre conviviente. Por si no lo habían escuchado, no sé si lo habían mencionado, es muy efectivo. Profesora, Sí, profe. Gracias. cuando dice conviviente, ¿se refiere a cualquier persona que viva con él? Pareja, o con ella, la pareja. Ah, ya. La pareja se le ve por el domicilio y ahí se le llama, pero ahí puede acudir la persona y decir, no, en efecto, yo no me encuentro en una relación, nosotros vivimos en el mismo departamento, pero no somos pareja. Todas esas discusiones se dan en tribunales de familia. Ah, claro. Pero ahí uno puede desacreditar esa discusión. Es más difícil en el caso de la conviviente, o del conviviente, porque puede ser que en efecto solo vivan juntos y no sean pareja. Pero en el caso de que esté casado nuevamente, ahí ya no tiene mucha discusión. Y esas suelen ser medidas más efectivas que dejarlos, no me recuerdo específicamente cuando tú los dejas en la noche, que tienen que ir a cumplir reclusión nocturna, ese es el término que debería ocupar. Ese no es tan efectivo. Muchos están dispuestos a cumplir reclusión nocturna ad infinitum y no pagar las pensiones de alimentos. Increíblemente, ¿no? Uno como que cuesta entender eso. Profe, de lo que decía del ejemplo que dio, por ejemplo, la conviviente y que se ha dado mucho el tema últimamente por el tema de las mismas herencias, si ocurre esto y ella dice, no, yo no soy como la pareja, vivo con él, pero no somos pareja, no tenemos nada que ver, eso podría tomarse como antecedente para que, no sé, ya murió en un accidente la persona y después ella dice, no, yo era su pareja, yo era su conviviente y igual me gustaría así como tocar parte de la herencia. Sí, podría. Uno podría acompañar el acta del tribunal de familia donde esta persona declara que en efecto no es su conviviente.
Que decían, no, nosotros, en efecto, yo no soy su pareja, sino Claro. que vivíamos en el mismo espacio. Sí, sí se puede. Porque ya es muy discutible los derechos que tiene él o la conviviente con toda la justicia o injusticia que eso pueda tener. Pero, porque yo les decía que tampoco existe una regla que proteja a él o la conviviente de este causante que fallece. Sin embargo, a pesar de ello, la Corte Suprema muchas veces ha fallado otorgando algún porcentaje reconociendo las relaciones de larga data. Pero sí, yo podría, si yo fuera el abogado de la contraria, pues, probablemente presentaría eso, para tratar de probar que en efecto no reconocían una relación sentimental. Claro, porque sería como a conveniencia, dijo que estaba y no estaba con esa conveniencia. Y se los digo con Huella. experiencia porque en una causa de alimentos nosotros estábamos persiguiendo el pago, llegaron a la audiencia y ella argumentó que, porque estoy hablando, en este caso era una mujer, ¿no? Ella argumentó que su pareja no era su pareja, sino que ella le arrendaba una pieza. Incluso trajeron unos documentos donde ella acompañaba, que él le arrendaba la habitación y que prácticamente casi ni se saludaban. Y en la realidad, por lo menos por lo que se nos había comentado a nosotros, sí era su pareja. Entonces, Ya, profe. familia, Claro. es que ahí tiene sus emociones, derecho de familia y sus decepciones. Ya. Y sigo con el acervo ilíquido. Otra baja general de este acervo ilíquido son los gastos de entierro y última enfermedad del causante. Esta regla de gastos de entierro y última enfermedad del causante no se encuentran señalados como una baja general del Código Civil, sino que lo incorpora la Ley de Impuesto a las Herencias. Es decir, yo otra baja, aparte de las que he visto del artículo 959, son estos gastos de entierro y última enfermedad del causante. También se descuentan de esta masa hereditaria. ¿A razón de qué? Porque finalmente, por el contenido moral, a fin de no dejar endeudados a los hijos o al cónyuge sobreviviente, también es una baja general de la herencia estos gastos de entierro y última enfermedad. Ya. Otra cosa sobre esta misma idea son las bajas generales de la herencia y la disolución de la sociedad conyugal, que era lo que conversábamos hace un rato. Dijimos que las bajas generales de la herencia se deducen de este acervo o masa de bienes que deja el difunto, en virtud de lo que establece el artículo 959. Pero algunas de esas bajas lo son también de la liquidación de la sociedad conyugal, como sucede, por ejemplo, con los gastos de partición en cuanto sea esta de la sociedad conyugal. Recuerden que al momento de fallecer el causante, la muerte del causante es una causal de término de este contrato de matrimonio. Si este matrimonio se encontraba casado en sociedad conyugal, significa que termina este contrato de matrimonio y se debe liquidar la sociedad conyugal. Puede ocurrir entonces que estas deudas hereditarias que nosotros mencionábamos recién pueden ser al mismo tiempo deudas sociales y los gastos de la última enfermedad, en cuanto no estén cancelados al fallecimiento del causante, también van a ser deudas sociales. Por eso es que yo siempre no les recomiendo la sociedad conyugal. Como el artículo 959 no deroga las normas propias de la sociedad conyugal, nosotros debemos concluir que las bajas generales se efectúan a la herencia solo en proporción a lo que ella correspondía a este difunto. Pero piensen, en el caso de la sociedad conyugal, estemos pensando que haya fallecido el marido. Recuerden que el marido en la sociedad conyugal es quien está a cargo de la sociedad conyugal y quien la administra, que administra todos los patrimonios, incluso este patrimonio de carácter propio de cada uno de los socios, también parte de la administración de este socio marido de la sociedad conyugal. Entonces ahí se nos complica aún más cuando fallece el marido en la sociedad conyugal. Entonces nosotros tenemos que entender que solamente será hasta la parte que debidamente le correspondía a este fallecido causante, una vez que yo ya he realizado la liquidación de la sociedad conyugal. ¿Esto por qué tiene importancia? Tiene importancia que nosotros definamos esta baja de la herencia y la disolución de la sociedad conyugal para los herederos, para el cónyuge sobreviviente de este difunto y para el fisco. Porque si las bajas generales se efectúan íntegramente en la herencia, estas bajas generales de la sociedad conyugal, es decir, sin que yo haya hecho esta distinción de patrimonios, como aparentemente pareciera disponer este artículo 959, va necesariamente disminuir la masa hereditaria asumiendo ciertos costos que en realidad eran de la sociedad conyugal. ¿Se entiende un poquito lo que estoy diciendo ahí? Un poquito más complejo, pero ¿se entiende? Yo, profe, no entendí. Ya.
puede ocurrir que al momento de fallecer este causante que nosotros estamos conversando, nosotros conversamos ya las bajas que nosotros hacemos en virtud del artículo 959, ¿verdad? A la herencia. Puede ocurrir que este causante al momento de fallecer se encontraba casado en sociedad conyugal. El artículo 959, y esta es una discusión de carácter doctrinaria, no me dice que como bajas generales de la herencia, ¿qué sucede con la sociedad conyugal? No hace ningún distingo. No me deroga las normas de la sociedad conyugal, no hace ninguna norma especial. Entonces, ¿qué debo entender yo? Si yo entendiera con la forma que está redactado el artículo 959, yo debería entender que yo debo rebajar como una baja general de la herencia todos aquellos cobros que yo podría haber realizado sin haber liquidado la sociedad conyugal. Ahí está la discusión. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos entender o qué es lo que la doctrina entiende? Y esto es en beneficio de los herederos, del cónyuge sobreviviente, es que yo debo primero liquidar la sociedad conyugal, y una vez que yo he liquidado la sociedad conyugal, y una vez que ya he determinado cuáles son las verdaderas deudas que tenía este socio de este marido fallecido o esta mujer fallecida de la sociedad conyugal, recién ahí puedo hacer la baja general. Entonces, la baja general que yo hago a la herencia ya encuentra liquidada la sociedad conyugal. ¿Se entiende mejor ahí? Sí, profe, gracias. Ya, y si no, leyéndolo quizá un poquito más unas cuantas veces, para que nos quede claro, lo vayamos conversando. Sí, profe, sí lo entendí. Gracias. Ya, qué bueno. Entonces les decía esto, que es lo que veíamos recién. Ya, y lo último que vamos a ver, para que no agotarlos tanto con esto, son los acervos imaginarios. Que yo les decía que necesariamente los acervos que nosotros conversamos antes están necesariamente en toda sucesión. Estos dos que vamos a ver ahora no necesariamente están en todas las sucesiones. Se encuentran contempladas en el artículo 1185 del Código Civil, 1186 y 1187. El objeto de estos acervos es amparar el derecho de los asignatarios forzosos. En otras palabras, lo que hace es defender, cuando yo les hablaba de este circulito de la sucesión, esta mitad legitimaria, ¿no? Y la cuarta de mejoras. Recuerden, si la cuarta de libre disposición es la que yo tengo absoluta disposición a dejarle a cualquier persona. Esta mitad legitimaria son esos herederos forzosos que me establece la ley, que yo no los escojo, sino que la ley lo establece respetando esta institución de la familia. Y la cuarta de mejoras es esta cuarta del patrimonio del causante que yo puedo dejar para mejorar alguno de mis asignatarios forzosos. Entonces nosotros tenemos estos acervos para proteger el patrimonio de estos asignatarios de carácter forzoso de esta mitad legitimaria, sobre la que yo no tengo libre disposición. Se diferencian de los anteriores acervos, de los que hemos revisado hasta esta parte, en que no es forzoso, lo que les decía hace un rato, que existan acervos imaginarios. En toda sucesión habrá un acervo ilíquido y uno líquido, pero no siempre van a existir estos acervos imaginarios. ¿De qué se trata el primer acervo imaginario? Es el que tiene por objeto amparar a los legitimarios frente a donaciones hechas a otros legitimarios. Y el segundo acervo imaginario ampara a estos legitimarios frente a donaciones hechas a terceros. ¿A qué me refiero con esto? Este primer acervo imaginario, para que nos vayamos viendo, nos quede un poquito más claro, es parte de la masa que yo trato o que puede presentarse en esta sucesión, en este derecho sucesor, en esta herencia, a fin de que yo pueda amparar y proteger los derechos de estos legitimarios frente a cualquier donación que haya hecho este causante transgrediendo los derechos de estos legitimarios. Por ejemplo, en el caso que yo no haya respetado la cuota determinada que yo deba dar, o antes de fallecer he realizado una donación afectando los derechos de mis demás legitimarios. Y en el caso del segundo acervo imaginario, que solo va a existir en el caso que este legitimario, de los derechos de los legitimarios frente a donaciones que haya hecho este causante antes de fallecer a terceros. ¿A qué se refiere con donaciones? Y esto tiene que ver con un cierto plazo que establece la ley para que yo pueda perseguir estas donaciones que pudieran haberse hecho para solamente afectar a estos legitimarios, es decir, a estos herederos de carácter forzoso que yo tengo por ley. Generalmente se refiere a un periodo corto y va a afectar a aquellas actuaciones que haya realizado este causante, por ejemplo, 6 meses antes de fallecer. ¿Sí? Profesora,
Estaba calladita escuchando. Se me surgió la duda. Esto acá no cabe, por ejemplo, como habíamos dicho en la clase anterior sobre la venta ficticia vitalicia, ¿Cuál venta ficticia vitalicia? que habíamos hecho un ejemplo hace varias clases atrás sobre la venta ficticia. Si Ah, se muere, ¿se recuerda? ¿Puede caer ahí? podría ser, sí. Cabría dentro de este segundo acervo imaginario las donaciones hechas a terceros. O en su caso, Ah, podría caber dentro del primero. Si estamos hablando que la donación con el usufructo vitalicio, eso es lo que les dije, o que le hicieron una compraventa ficticia, eso le usufructo vitalicio, sí. podría caber tanto en el primer acervo imaginario si es hecha esta donación a alguno de los legitimarios, por ejemplo, algún hijo, o en el caso que lo hiciera un tercero, no sé, a la persona que lo cuidaba, a la persona que estaba en no sé, hay una serie de previsiones al respecto, al curita, etcétera, al notario, etcétera. En ese caso nos encontraríamos ante el segundo acervo imaginario. Eso. Les voy a explicar esto mejor mañana, ¿sí? Porque quiero buscar ejemplos para que me quede más claro, para que les quede más clara la idea de primer acervo imaginario y segundo acervo imaginario, o cómo realizar los cómputos. ¿Les quedó claro lo que hemos revisado hasta esta parte? Sí, profesora. ¿Sí? Sí, Sí, profe. profe, tengo una duda, pero respecto de, me parece que hay clase hasta el 28, hasta este viernes. ¿Cómo lo vamos a hacer si tenemos la evaluación el 7? Hemos hablado sobre sucesorio, pero de familia Solamente hemos revisado. Solamente de familia. ¿Y podemos dejar las dos últimas clases para ver, para dejar listo para la evaluación? Las dos últimas clases de familia, ver familia, hacer como un resumen. no me corten eso. Deje ver para... ¿Terminan esta semana mis clases? Sí, el 28. El 28, profe, terminan las clases de todo el semestre porque empiezan los exámenes únicos semestrales y las pruebas que se hayan fijado con los profes que falten. Ya. Y el 14 de septiembre volveríamos a clases. Ya. Entonces, miércoles y jueves, ¿están todos de acuerdo que yo les haga como un repaso de familia? Yo creo que sí. Para la evaluación, yo sí. Profesora, pero igual Para sin ver, perjuicio de ello, igual podemos realizar esas clases posterior al 28, o sea, si a mis compañeros no les molesta. Sí, Ahí porque se había llegado a un acuerdo de que si no queríamos quedar con algún vacío, podíamos hacer clases entre el 28 y el 11 en acuerdo del curso con los profesores. ya. Claro. Y como corrimos la prueba, Sí, porque a mí me gustaría terminar por lo menos esta parte de los acervos esta semana, para dejar la idea completa, no dejar la idea cortada. Eso es lo que me gustaría terminar. Entonces, Podríamos terminar esta semana con eso y fijar en una o dos clases para la próxima semana de repaso para la prueba. sí, lo prefiero. claro. sí. Ya había empezado a trabajar en la prueba la próxima semana. Entonces, quizá yo voy a estar más clara de por dónde va a ir la línea, por dónde voy a ir. Ya, profesora, genial. Entonces, Sí. nos vemos mañana. Voy a hacer una clase cortita hoy día y mañana a las 7:30 sí. Ya, profe. Sí, Ya, profesora. profe. Gracias. Nos vemos, descansen y mañana seguimos con Igual- Igualmente, profesora, que esté bien. también. Igual, profe. Chao, Chao. profe, que esté bien. No, profe.